por ser una promotora de estos espacios donde nuestros estudiantes encuentran espacios propicios de reflexión, donde pues, debatimos temas que de pronto no los debatimos en clase, propiamente dicho, pero encontramos espacios para ello. El Colegio de Abogados nuevamente, bueno, a todos aquellos de la facultad y el Colegio de Abogados, a Juli, a Paola, a que me hicieron posible este evento. Y pues sin más preliminares, quiero darle la palabra a la doctora María Andrea, que va a ser la moderadora de este panel. A todos, gracias. Muchas gracias, doctora García. Gracias a todos por acompañarnos. La idea es que aprovechemos este tiempo que tenemos para que veamos distintas posturas y perspectivas sobre la reforma política, que sin duda es uno de los temas más trascendentales para el futuro del país. Vamos a tener la siguiente dinámica en el panel, y es que en un primer momento le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que nos den sus impresiones generales sobre la reforma, que nos cuenten qué les gusta, qué no les gusta, si les parece necesaria o si no tanto, para entrar en materia. Y después de que oigamos como esta primera ronda de intervenciones, vamos a adentrarnos en aspectos un poco más específicos, para lo cual voy a preguntarles a cada uno de ellos sobre un tema puntual que tendremos la oportunidad, si se nos genera el debate, de comentar cruzadamente entre los distintos panelistas. Voy a empezar por las damas. Doctora Alejandra, ¿cuál es su impresión frente a la reforma? Muchísimas gracias. Yo quiero preguntar si hay alguien aquí que no es abogado, además de mí. ¿No son abogados? Bueno, entonces tenemos tres no abogados. Y la primera invitación que quiero hacer es a todos ustedes que tienen amigos y amigas, compañeros de estudio que no son abogados, que no están estudiando Derecho, invitarlos a estos espacios. El tema de la democracia, el tema de las reformas políticas, no es un tema solo y exclusivamente para abogados o solo y exclusivamente para politólogos. El tema de la democracia es un tema que es para todos los ciudadanos y las ciudadanas, y aquí no estamos hablando ni de ciencia oculta, y esto no es para expertos, para iluminados. El tema de la democracia y el tema de las reformas que tienen que ver con la democracia es un tema sobre todo que tiene que ver con la decencia y con el sentido común. ¿De qué es lo que nosotros queremos como país? Y cómo nos queremos gobernar. Entonces, yo estudié finanzas. Y estoy hablando de reforma política porque el tema de la reforma política tiene que ver con el tipo de democracia que yo quiero para mi país, para donde yo vivo, y el tipo de representación que quiero. Dicho esto, hablemos de la reforma política. Nosotros hemos tenido diferentes reformas desde 1991, después de la Constitución del 91, y hemos venido haciendo ajustes a la forma como decidimos que nos queremos gobernar y como decidimos que queremos el poder político. Cómo se define ese poder político, cómo queremos que las organizaciones políticas definan quiénes son los que van a gobernar en nuestro nombre. Venimos de manera muy fuerte después del acuerdo de paz, porque una propuesta de una reforma política para la ampliación y la profundización de la democracia está de forma explícita en el acuerdo de paz, en el punto 2 del acuerdo de La Habana. Ahí se habla, se necesita una reforma política que pueda profundizar y ampliar la democracia. Venimos hablando sobre todo desde esa época de la importancia de hacer una reforma política en la que se puede incluir a todos y todas las ciudadanas. Y obviamente uno no puede hablar de reformas políticas si no está hablando. Un tema que aquí no se está tocando, y por eso vamos a ver si estamos hablando de una reforma política o estamos hablando de una reforma de partidos, que tiene que ver con los territorios y la forma en que nos representamos en esos territorios. Colombia los denominamos circunscripciones. Entonces, ¿cómo es la forma en que nos vamos a representar en esos territorios y cómo se va a definir esa representación en los territorios? Si hemos tenido una discusión vieja, si tenemos territorios subrepresentados y otros territorios que están sobrerepresentados, el caso de Bogotá, que tiene una importante cantidad de representantes a la Cámara en el Congreso, pero cuando hablamos de Putumayo, de Guajira, del Amazonas, de Guaviare, de Bichara, estamos hablando de muy pocos representantes a la Cámara y normalmente no llegan representaciones de estos departamentos al Senado de la República, porque la cantidad de votos que se requieren, pues obviamente es una cantidad de votos que no vamos a encontrar en estos departamentos de censo electoral. La pregunta de fondo ahí es, esa era la intención del constituyente cuando habló de Senado y Cámara, estaba hablando, tenían que representar lo mismo, pero esto no se toca aquí.
Hablamos también de temas muy importantes cuando hablamos de reformas políticas, de la forma como nos representamos. Entonces, ¿cómo es la conformación del Congreso? Unicameral, bicameral, estamos hablando de un sistema presidencialista, donde hay una independencia completa entre los diferentes poderes del Estado. Estamos hablando de un sistema parlamentario, semiparlamentario, y entonces, ¿cómo se gobierna ahí? Ay, aquí ya empezamos a hablar de esta reforma, que empieza a decirnos, venga, ¿sabe qué? Aquí hay congresistas que pueden renunciar y volverse ministros. Y la forma como los partidos nos dicen que van a tener su vida. Nosotros contamos con 23 organizaciones con personería jurídica, una institución de representación política. Hay una pregunta, y es una pregunta muy seria. Es una pregunta además que se hicieron después de la Constitución del 91, cuando llegamos a tener a más o menos 70 personerías jurídicas con representación en el Congreso. Y es que cuando uno dice dueño de todo, dueño de nada, realmente puede hacer una gobernabilidad cuando tiene 70 voces diferentes, con capacidad de decisión en el Congreso y no partidos. Y hicimos una reforma muy grande, establecimos un plan y hicimos los tratados de y entonces tomamos dos decisiones. Una de las decisiones es que solamente los partidos podían presentar una lista, no podían presentar muchas listas, estaban más las de ustedes, entonces está el Partido Liberal Viva Cali, el Partido Liberal, yo también soy liberal, los superliberales, soy conservador, más conservador que tú, y entonces todos presentaron muchas listas y se hacía algo que era la operación avispa, donde nadie terminaba representándose sí mismo en el Congreso. Una lista y la posibilidad de que sea abierta o cerrada. Hay una negociación política porque las listas cerradas implican una gran disciplina de las organizaciones políticas. Esa discusión es la que nos está trayendo esta propuesta de reforma. Esta propuesta de reforma tiene tiene tres grandes pilares. La base es, caminamos hacia lista cerrada. ¿Por qué la decisión de caminar hacia una lista cerrada? Porque lo que se está diciendo es, nosotros tenemos una gran dispersión en la forma en que nos representamos y las organizaciones políticas están siendo una federación de intereses regionales, más no una agrupación de coincidencias ideológicas que nos representan. Entonces necesitamos partidos políticos que en lugar de fomentar esas representaciones regionales que son unipersonales, que pertenecen a casas políticas, a castas que se repiten en los gobiernos, puedan tener una vida partidaria democrática. Vamos a cerrar las listas para obligar a esa vida democrática partidaria, porque los vamos a obligar a posteriormente definir una ley en la que se diga cómo los partidos políticos tienen que definir una vida democrática interna. Y aquí voy a partir de una premisa fundamental, y es, no podemos hablar de estados democráticos si no hablamos de organizaciones políticas democráticas. Es decir, una organización política que es completamente autoritaria no puede, cuando gobierne, ser completamente democrática, porque es una contradicción en la misma forma en cómo comprende la forma, en los mecanismos de organización y de selección de sus liderazgos. Entonces se dice, muy bien, de una parte vamos a generar partidos profundamente democráticos, con democracia y selección objetiva de candidatos, y para eso vamos a tener que hacer una reglamentación posterior. ¿Cuál es el miedo a eso? El bolígrafo. Ay, ¿cómo así? No, entonces Alejandra, si usted es la superpresidenta del partido, entonces usted termina decidiendo cuál es el orden de la lista y no va a ser por capacidad de cada uno, y eso no es democrático, porque además, como ciudadana, tiene el derecho en una lista de 50, de 20, de 10, de 5, de 4, decidir cuál te gusta más. Eso es lo democrático. La respuesta que uno podría darle a eso en la ronda del debate es bolígrafo, lo que hay ahora. Solo que es un bolígrafo que se utiliza de acuerdo a la capacidad política que tiene en cada una de las regiones. Tu negociación es entre los que tienen poder dentro de la organización política, y aquí Pepita Pérez o Pepito Pérez, para poder llegar necesita ser ya una persona muy reconocida, etcétera, etcétera, para poder llegar de otra manera, porque no hay un mecanismo democrático para saber que si yo empiezo
en mi época poniendo afiches, pegando afiches, en la época de ustedes poniendo tweets, que sé que voy a poder llegar a un cargo alto dentro del partido. Entonces, yo debo poder saber que si empiezo a los 20 años, a los 18, voy a tener mecanismos de selección para saber que puedo empezar a juntar lista para local, consejo, asamblea, no sé, representante a la Cámara, me gusta quedarme, me gusta más el ejecutivo, una alcaldía y de presidencia de la República. Entonces vamos a generar esos mecanismos, pero dos. Hoy el debate frente a la institución es un debate muy fuerte, muy fuerte. No podemos entender sociedades democráticas si la mitad de la población tiene participación más no representación efectiva. Y aquí estoy hablando de las mujeres. Participar, sí, todas participamos, digamos, yo sé que todas aquí vamos, votamos, decimos, ¿verdad? Pero se ha encontrado un embudo cultural además y un embudo financiero para que las mujeres puedan acceder a la representación. Y entonces la segunda reflexión que subyace eso es, si la mitad de la población no puede estar representada, si la mitad de la población tiene obstáculos para participar, necesitamos poder encontrar mecanismos para que esa mitad de la población, a través de acciones afirmativas, pueda representar de manera, no participar solamente, ya participamos, representar de manera efectiva posturas ideológicas. Segundo tema, ¿la lista cerrada me sirve para eso? Sí, también me sirve para eso. Reacciones en contra de frente a eso, esto es el yunque de la reforma política. Cada que ponemos listas paritarias, el sistema cremallera, de manera universal, es decir, para todas las listas, se unen las reformas. Pero ahora hay una posibilidad de volver a discutirlo porque cada vez el tema de la representación de las mujeres ya no solamente es política, sino que es obligación de la democracia. Y tercer argumento, la financiación de las campañas. En Colombia nadie sabe con todas las políticas, es un hueco negro. El Consejo Nacional Electoral tiene algunas herramientas como cuentas claras, son los mecanismos donde hace exigencia para la presentación de informes, pero somos un país que tiene economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, que se llega al poder a través del clientelismo, que se compran votos. Y entonces frente a eso se dice cuál puede ser un mecanismo a través del cual podemos empezar a ajustar la financiación de las campañas políticas. Lista cerrada, financiación del Estado, anticipada. Y así me le puedo meter hasta la cocina al partido político, porque si es los recursos de todos, puedo hacer exigencias. Ese es en principio el leitmotiv de la reforma política. Ahora cuando entremos en el detalle, vamos a empezar a ver, ahí sí, porque en los detalles es donde encuentra el diablo, si esto que estamos diciendo, digamos que ha sido como un consenso para poder mejorar la calidad de nuestro sistema electoral, es realmente lo que estamos encontrando en el articulado que se debate. Creo que dejo ahí frente a lo que se está esperando y hacia dónde vamos. Gracias, doctora Samira. ¿Cuáles son sus primeras impresiones en general de la reforma? Bueno, buenos días para todos. Bueno, un poco también siguiendo la línea de la doctora Alejandra. La reforma busca tiene varios objetivos. Entonces, el primero es, digamos, combatir la corrupción, fortalecer los partidos políticos, busca fomentar la participación efectiva de las mujeres y busca también fomentar esa democracia interna de los partidos. Pero la reforma tiene varios asuntos que deben ser ajustados. ¿Por qué? Porque no son coherentes con esa finalidad que tiene esa reforma política. Entonces, un poco estamos autorizando el transfugismo político, que nos permite ese transfugismo, que se genere una desconfianza en el electorado, que se pierda también un poco, o digamos, ¿qué viene pasando? Digamos, hay unos cambios por los intereses de los candidatos y al final los candidatos resultan siendo elegidos, pero no van a representar los ideales de los partidos. Y hoy ya lo vemos. Hoy internamente muchos cambios de partidos y cuando están en el poder pues no representan lo que realmente está buscando el partido, se terminan generando unas discusiones internas
al interior de las organizaciones políticas y se van presentando una serie de dificultades y se pierde, digamos, esa identidad del partido. Entonces, digamos, esto también permite ese transfugismo, digamos, se pierde como esos ideales políticos para los cuales fueron creados estos partidos. Hay un punto también que habla, digamos, del tema de las coaliciones y dice que los partidos, si logran, digamos, esa representación, se pueden fusionar. Desde mi punto de vista, pues vamos a perder esas agrupaciones que son pequeñas. Digamos, se puede perder lo que esas agrupaciones que hoy están iniciando, que son mucho más pequeños, que es un partido liberal, un partido conservador, que llevan una gran carrera política, pues se van a perder. Vamos a perder, digamos, también los ideales de esos pequeños partidos, porque se da esa opción de fusionar, entonces no van a tener esa permanencia en el tiempo que debería buscarse con el tema de los partidos políticos. Está lo del tema de las listas cerradas y bloqueadas. Uno de los temas que vimos en los consejos de juventudes fue el tema de la alternancia, de las listas cremalleras. Y hubo una alta participación de mujeres, y a eso tenemos que aspirar, que haya unas listas cremalleras. Pero digamos también, como lo decía la doctora, aquí viene el tema del bolígrafo, digamos, de cómo va a ser la selección, quién va el primero, quién no, y digamos, eso se presta para ciertas, digamos, para ciertas interpretaciones, pese a que se va a hablar de una democracia interna para la selección de candidatos. Pero ¿qué viene acá? También en los temas de financiación política. Entonces viene el tema aparte. Para esos temas de las consultas internas o de los mecanismos que se utilicen, pues cada candidato pues va a ser el responsable de la administración de sus recursos. Entonces aquí también viene el tema de quién da más o quién apuesta más para poder llegar a quedar, digamos, en la lista, en un escalón que le permita llegar a ocupar un cargo público. Y uno de los temas que desde el Fondo de Financiación preocupa mucho, y es el tema de, bueno, vamos a ir a una financiación preponderantemente estatal, que nos permite realmente hacer una vigilancia, son recursos del Estado, permite, como decía la doctora, ingresar, poder revisar qué pasó con esos recursos. Sin embargo, viene acá el tema de la administración por parte de los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a entrar, entonces dice, no, pues los donantes van a poder decidir a quién va. Y se puede llegar a pasar algo como pasó con las circunscripciones transitorias de paz. Y es que van a haber campañas que seguramente no tengan financiación. Entonces, digamos, son temas que hay que entrar a discutir o hay que entrar realmente a revisar cómo va a ser esa financiación preponderantemente estatal. Además de las dificultades que normalmente se presentan con esa financiación anticipada, digamos, como las barreras en las que nos hemos enfrentado ahorita con ese tema de la financiación preponderantemente estatal. Pero creo que de los temas que más llaman la atención es que desaparece ese tema de la rendición pública de informes. Porque por más de que sea una financiación preponderantemente estatal, tanto candidatos como organizaciones políticas deben hacer una rendición pública de informes. Debemos conocer, ustedes como ciudadanos, así como la organización electoral, la fiscalía, los entes de control y demás, pues deben hacer un seguimiento a esa financiación de la estatal, de las campañas. Entonces sabemos, sí, llegó preponderantemente estatal, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se utilizaron esos recursos? Además se habla de una financiación privada, donde prácticamente no ponen unos límites a esa financiación privada. Entonces, aquí vienen también otros temas que es importante revisar cómo se va a dar esa financiación privada. Un poco, digamos, eso es como lo que yo he venido, el abrebocas para el tema de financiación. Muchas gracias, doctora Samira. Doctor Augusto, primeras impresiones de la reforma. En lugar, un cordial saludo a ellos, a los estudiantes que nos acompañan. Agradezco la invitación para participar en este evento. Las reformas políticas han convertido en parte del paisaje de América Latina desde hace unos 40 años. Entonces, a hoy se han realizado cerca de 500 reformas políticas, así llamadas, en todos nuestros países. Y, por supuesto, en Colombia hemos tenido varias. La más importante fue la Constitución misma de 1991, que volcó completamente los términos del sistema electoral, el régimen de los partidos, todos los elementos que definen de manera como se hacen las elecciones. Naturalmente cambió muchísimo para el país.
No es raro que cuando llega un gobierno nuevo, entonces se plantee una reforma política. ¿Por qué? Porque quienes acaban de acceder al gobierno y los congresistas nuevos y todo, esa oportunidad de reescribir naturalmente esa reescritura de la escena está llena de malicia. No se hace inocentemente y de manera abstracta, sino que hay muchas intenciones. De manera que la perspectiva ahora tiene algunas intenciones también que son de conjuntura. Y tal vez están bien recargadas esas intenciones y por tanto afectada porque no hay una visión de cambio a profundidad. Es un tanto superficial, se ocupa de pequeñas cosas. En realidad ha venido armando un proyecto acto legislativo que es como un salpicón de menudencias, algunas llamativas, otras no tanto, y otras rutinarias. ¿Cuántas veces hemos discutido por este voto? La problemática del sistema electoral colombiano está sobrediagnosticada. Pero para hecho ha habido muchos estudios, ¿cierto? Y la Alejandra, muy importante, y también por organismos internacionales, eventos académicos de los países. Se ha debatido la cuestión. Y pues siempre se trata de lo mismo en esencia. ¿Qué vamos a hacer con el régimen de los partidos políticos que lo destruyó la Constitución del 91%? ¿Qué vamos a hacer con la financiación? En donde está el problema muy grave de la narcofinanciación y el lavado de activos en la política. ¿Qué vamos a hacer con los aspectos procedimentales que son de importancia también en procura de que haya transparencia electoral y que el resultado de las elecciones refleje con fidelidad la voluntad de los electores? Hay también muchas cosas para hacer. La organización de las elecciones, una cantidad de elementos y pormenores técnicos, pues en ese aspecto pues, ha hecho trabajo sobresaliente en mi opinión. ¿Qué vamos a hacer con el fraude electoral? Es muy reiterado y las autoridades son muy benévolas. Se trata del fraude electoral como pequeños casos de corrupción, como casos de conductas de picardía, de viveza, pero no se tratan como lo que son delitos, que son gran corrupción. El organismo electoral, esto también se debate con frecuencia. Y se ha señalado que en realidad es un poco conveniente que el organismo electoral un nexo político porque debería garantizar una mayor transparencia y una mayor profesionalización del organismo electoral para que pueda con mayor idoneidad hacer la vigilancia y la eventual sanción de las irregularidades de la elección. Y por supuesto, un telón de fondo que no podemos desconocer, que es la corrupción rampante de todo lo relacionado con lo político, con lo esto de las coaliciones públicas para impulsar la elección de alcaldes y de gobernadores. Esas llamadas coaliciones muchas veces son asociaciones para discutir, porque se arman es a partir de una negociación en torno al patrimonio público, de cómo se reparten los puestos, de cómo se adjudican los contratos. Ese es el verdadero fondo que debería ser tocado en la reforma política en serio. Y en realidad, pues, lamento que esta no sea la oportunidad de entrar a fondo en los verdaderos problemas del sistema electoral, fundamentalmente. En realidad no me sorprende ni me alarma mucho tampoco el contenido de la reforma política como viene tramitándose hasta el momento. He estado repasando la ponencia para el primer debate en la Cámara, que fue apenas el 15 de noviembre, y allí encontramos un buen resumen de lo que va quedando, entre otras cosas, porque eso ha venido mutando y evolucionando y seguirá cambiando, además, con la marcha de los debates.
Entonces, lo que va quedando esencialmente es, se dice allí, una reforma del artículo 40 de la Constitución, donde se enumeran los derechos políticos, para ajustar ese artículo al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero la verdad es que la tarea queda incompleta porque sería modificar otros artículos de la Constitución y no solo el 40 para que quede completa esa intención de armonizar la Constitución con la Convención Americana. Entonces, en realidad no se puede para el tema de eso. Bueno, hay otras medidas que están bien. Se quiere reducir la edad para ser senador, para que queden 25 años y para ser presidente de la Cámara, que queden 18 años. Pues me estaría bien y no me despierta ninguna reacción negativa. En cuanto al momento de la democratización de los partidos, pues, por supuesto que hay que hacer muchísimo, pero sería bueno empezar por definir qué tipo de organización merece ser denominada partido político, porque en Colombia ya no tenemos. La Constitución inició el Big Bang del sistema de los partidos, de una enorme multiplicación, y luego han quedado unos residuos, unas organizaciones náufragas de esa debacle, solo son partidos en apariencia. Y los otros que les da pena llamarse partido, entonces se denominan movimientos políticos y otras denominaciones, en donde realmente habría que hacer un gran esfuerzo para reconstruir lo que ha tenido desaparecido en 30 años. Y es que sin organizaciones políticas serias, democráticas, doctrinas, con programas, no podemos organizar la vida política del país. Hoy lo que tenemos allí son pequeños clubes de amigos, empresas privadas para especular en el campo de la política, pero nada que en realidad tenga apariencia de un partido político. Y los que eran tradicionalmente partidos políticos desaparecieron también de manera. Bien, entonces, ¿qué dice la reforma? Que la organización electoral llevará un registro de militancia o afiliación. Esa es la gran ocurrencia para democratizar y igualizar. Es contradictorio, y lo ha señalado la doctora Cámara, con esto de que se establece una excepción a la orden de militancia, es que por única vez, eso está actualmente en la Constitución porque se hizo una reforma anterior. Entonces se viene exceptuando indefinidamente el castigo de la orden de militancia cuando llega la época de organizar las nuevas elecciones, los va a dejar ese porcentaje de seguridad y debilita, por supuesto. En cuanto al financiamiento, bueno, hay una idea muy difícil de llevar a la práctica, pero no se toca lo más sensible. Y me llama mucho la atención que en materia de financiamiento se suprime que aquello de que la violación de los topes será sancionada con la pérdida de investidura o la pérdida de carga. Eso sí es verdaderamente escandaloso. Pues que los congresistas se quieren desmontar de esa sanción y quedar realmente en la impunidad, estableciendo que la sanción, cuando se ven los topes, sea solamente para los partidos, pero no para los elegidos, que son los verdaderos responsables y promotores de la elección. Bueno, y hay otros temas, pero no alcanzo realmente ni siquiera a mencionarlos por las limitaciones de tiempo, y entonces dejo este punto. Gracias, doctor Augusto. Y para finalizar esta ronda, doctora Altus, ¿cuáles son sus principales o primeras impresiones de la reforma? Muchas gracias, doctora María Andrea, por invitarme a este panel. La doctora Luisa también. Muchas gracias por retornar a mi casa, que hace 15 años egresamos de la Universidad del Rosario como abogados. Y pues hoy pudimos hacer, digamos, un sueño de ser magistrado del Consejo Nacional Electoral. Importante la invitación a ustedes como estudiantes rosaristas, que esta universidad tiene un importante énfasis en lo público, sobre todo en estos mecanismos de participación ciudadana, el régimen electoral y político. La invitación es a seguir cultivando eso. Los rosaristas hemos perdido espacio en lo público. Creo que hoy muy pocos son los magistrados de altas cortes que estamos, digamos, en el escenario público, y por eso quiero hacer una invitación para que por favor sigamos esa senda como rosaristas y con el enfoque
que nos da esta universidad. Este enfoque es primordial para lo que hoy somos como grandes, digamos, hijos de esta casa que nos dio sus importantes profesores, que nos dio unas cátedras que nos hacen sentir muy orgullosos de ser rosaristas. Entonces, la invitación es a que, por favor, sigamos esa tarea. Hoy se nos convoca acá entonces a hablar sobre el sistema político y la reforma política y reforma electoral. El sistema político y electoral, algunos dicen que son dos cosas que van separadas. Para mí, como profesor y como magistrado del Consejo Electoral, no, porque realmente una reforma política siempre conlleva también una reforma electoral. Los sistemas electorales son precisamente situaciones en las cuales existen unas circunscripciones electorales, unas formas de candidatura, unas formas de emisión del voto, unas barreras legales, unas diferentes aristas que se ponen en el juego de la participación política. Entonces, la reforma política siempre va a tener de suyo una reforma al sistema electoral, a los sistemas electorales. ¿Qué es lo que ha sucedido, digamos, desde la Constitución del 91? Nuestra Constitución tiene cerca de 35 artículos que regulan todo el régimen político y los mecanismos de participación ciudadana. Uno revisa el artículo 3, el artículo 40, el artículo 98, que nos van hablando de la representación, nos van hablando de los derechos políticos, que nos van hablando de quiénes pueden votar, a qué edad se vota, conforme al artículo 98 y 99 de nuestra Constitución, los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el artículo 103, todos los artículos que tienen que ver con el régimen de partidos y movimientos políticos que están en el artículo 107 al 112, este 112 que termina con un estatuto a la oposición, cuáles son las organizaciones que conforman la organización electoral o el poder electoral, como bien se conoce en Colombia, cómo se componen el Senado, la Cámara de Representantes, esa forma que tiende a que exista un control de pesos y de contrapesos entre los diferentes órganos del Estado, el artículo que habla sobre el presidente, el artículo 198, y fundamentalmente todos los artículos que tienen que ver con el régimen electoral, establecidos en el artículo 260 a 264 de nuestra Constitución, que establece cómo se debe llevar a cabo la repartición de las en respectivas corporaciones. Entonces, nuestra Constitución tiene cerca de 35 artículos que regulan todo el andamiaje del régimen político democrático. Y a eso es que lo que le han apostado las reformas políticas. Si uno verifica la reforma política del año 2003, tuvo a bien hacer un aumento en el porcentaje que se estableció para que los partidos pudieran entrar a la repartición de curules. También estableció un cambio en la forma de elección de la organización electoral. Siempre todas las reformas de la organización electoral han girado fundamentalmente sobre cómo se compone el órgano electoral y cuáles van a ser. Uno revisa la ley séptima de 1888, cuando se crea el Gran Consejo Electoral, sus funciones eran administrativas y judiciales, es decir, también hacía apreciaciones en derecho sobre los escrutinios que se llevaban a cabo. Esto fue evolucionando y por allá con la ley de 1948 se le quitaron esas funciones judiciales que fueron trasladados al Consejo de Estado. Pero siempre todas las reformas que se han hecho sobre la organización electoral han girado sobre esos aspectos. ¿Cómo se compone el órgano electoral y cuáles son sus funciones específicamente? Llegamos a la Constitución del 91, fundamentalmente con dos entidades, una Registraduría Nacional del Estado Civil y un Consejo Nacional Electoral, que unos en el papel dice que es la suprema autoridad administrativa que puede hacer inspección, vigilancia y control sobre los partidos y movimientos políticos, que es el Consejo Nacional Electoral, y una registraduría que se encarga de organizar las elecciones y de identificar a los ciudadanos. A eso la reforma siempre la han apuntado. La primera gran reforma que se hizo en el 2003, 12 años después de expedida la Constitución de 1991, tuvo que ver con eso. ¿Cómo van a estar conformadas las listas? ¿Cuáles van a ser los porcentajes de participación para que los partidos y movimientos puedan entrar a la repartición de... ¿Y cómo se va a conformar el órgano electoral? ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Esto se modificó en el acto legislativo
1 del 2003. Luego, con el acto legislativo 1 del 2004 y 2 del 2004, se estableció la reelección presidencial, que duró vigente en nuestro ordenamiento constitucional legal 11 años. 11 años que estuvo vigente la reelección presidencial y de la cual se pudieron reelegir 2 presidentes. En este siglo han habido 2 presidentes reelectos. En el siglo pasado solo hubo uno, López Pumarejo. En este siglo, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. No ha habido más. Nuestro país no es reeleccionista, pero se dio a la tarea de aprobar una reforma al artículo 198 de nuestra Constitución mediante ese acto legislativo de 2004 y se estableció por 11 años, la vigencia de esa reelección presidencial. Luego, en el año 2005, se hace otra reforma para las circunscripciones electorales. Entonces, estableció cómo debería fijarse el número de representantes a la Cámara de conformidad con la población que tienen todos los departamentos de nuestro país. Luego también se hizo otra reforma en el año 2009 sobre cuál era el porcentaje de participación, que ya no sería del 2, sino del 3%, para que los partidos y movimientos políticos pudieran tener espacios de participación en el Senado de la República, del 2% al 3%. Luego, con la reforma del 15, se establece el tema de la eliminación nuevamente de la reelección del presidente. Y fundamentalmente, ya para resumir un poco este recuento de reformas políticas, llegamos a la reforma política de los acuerdos de paz, que estableció un espacio importante en el Consejo Nacional Electoral para que un magistrado tuviera asiento que no tiene, digamos, espacios para que pueda ejercer su derecho al voto, pero sí puede deliberar con los otros 9 magistrados. Una cosa muy importante, una cosa que es novedosa dentro del derecho comparado y de los países que han hecho procesos de paz. Eso, digamos, es inédito, que la Corte Electoral, en este caso el Consejo Electoral, se le haya abierto a quien suscribió un acuerdo de paz un espacio para que pudiera deliberar con los demás magistrados. Se nos presenta entonces ahorita una reforma política nuevamente, recogiendo aquí todos los comentarios que han hecho los panelistas, puede uno indicar que se centra fundamentalmente en 3 aspectos: el voto obligatorio, la financiación política, fundamentalmente, y cómo van a estar las listas conformes. Y de acá en adelante es importante advertir, me da pena decirlo con los panelistas anteriores y lo hago con el mayor respeto porque estamos en un espacio académico, en Colombia no existen listas abiertas. En Colombia las listas son cerradas, que pueden ser bloqueadas o no bloqueadas. Serán listas cerradas, bloqueadas, cuando el ciudadano no puede cambiar el orden de elegibilidad que le otorga el partido o movimiento político a la ciudadanía cuando inscribe el partido o movimiento. Y será lista cerrada, no bloqueada, cuando el ciudadano puede cambiar el orden de elegibilidad de la lista. ¿Por qué lo puede hacer? Porque vota por un candidato en específico. Se le otorga lo que denominan ustedes el voto preferente. La lista abierta no existe en Colombia, porque la lista abierta va atada a la forma de emisión del voto. La forma de emisión del voto en Colombia es única, a diferencia de cómo existe en Alemania, que existe la forma de emisión del voto múltiple y existen listas abiertas allá sí. ¿Qué puede hacer un ciudadano alemán? Para que ustedes lo entiendan. Un ciudadano alemán puede votar para la misma circunscripción, en este caso, poner un ejemplo como el del Consejo de Bogotá que se aviene en el octubre del próximo año. El ciudadano puede votar varias veces por la misma circunscripción. Es una cosa que aquí en Colombia no nos cabría en la cabeza. ¿Cómo así que un ciudadano puede votar por la misma circunscripción varias veces? Pues sí, uno de los sistemas más desarrollados, que es el alemán, ha concebido el voto múltiple. Y entonces por eso allá la lista es abierta, porque el ciudadano puede hacer varias marcaciones para la misma corporación. Acá se intentó, uno revisa lo que sucedió con las circunscripciones de paz, la CITREP, se permitió al ciudadano colombiano que está ubicado en uno de los municipios que tienen CITREP, que pudiera votar tanto por la CITREP como por la circunscripción territorial. Es decir, podía votar, si había un municipio de Bolívar que tiene CITREP de paz también, podía votar tanto por la Cámara Territorial de allá, los partidos que hubieran candidatizado a sus personas, y podía votar también por la CITREP, es decir, la circunscripción de paz. Esto en Colombia entonces
debe quedar absolutamente claro. Acá no existen listas abiertas. Acá lo que existe son listas cerradas, bloqueadas o no bloqueadas. Y a eso le apunta una parte de la reforma de política que se nos está presentando, porque pues quiere hacer modificaciones para que también haya una concurrencia del 50% entre hombres y mujeres. Entonces, digamos, es el tema de las formas de candidatura y emisión del voto. Ahora uno al revisar un poco la financiación política, aquí encuentra dos antípodas. Una es la referencia que se tiene sobre los Estados Unidos y el no límite que tienen las campañas sobre las aportaciones individuales que se tienen en ese país. Hubo un fallo histórico en el año 2010 que enfrentó a una corporación que quería concurrir con todo su patrimonio para financiar una campaña política y enfrentó a la Federal Electoral Commission de los Estados Unidos contra esta corporación. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia en el año 2010? Que para que existiera una restricción a las aportaciones individuales, de existir, se vulneraría el artículo primero de la Constitución de 1787 de los Estados Unidos, toda vez que habría una manifestación en contra de la libertad de expresión. Los Estados Unidos entonces en el 2010, ¿qué hicieron? Permitieron que los ciudadanos concurrieran con todo su patrimonio para financiar una campaña. Esto acá sería inaudito, porque acá como hay tantas rentas ilícitas, como lo mencionaban los panelistas también, un Estado que tiene unas rentas importantes que llegan al mercado y permean otro tipo de situaciones, esto hace que no se puedan tener estas licencias, porque debe haber unas limitaciones a las aportaciones individuales. ¿Y cuál es la antípoda o cuál es, digamos, la otra cara de la moneda? Lo que sucedió en Brasil en el año 2014. Una sentencia del Tribunal Superior Electoral de Brasil, de un magistrado de apellido Lewandowski, que tiene nombre de futbolista precisamente. Este magistrado dijo, ojo, las ciudadanas y los ciudadanos deben tener límites a la hora de hacer aportaciones a las campañas políticas. Y se estableció un límite del 4%. Nosotros también tenemos un límite del 4% sobre la concurrencia particular en las elecciones. ¿Qué quiere esta reforma política? Pues esta reforma política, viendo este panorama ya comparado, nos dice debe haber una financiación preponderantemente estatal. Esto lo trajo la ley 996 de 2005, la ley de garantías electorales para las elecciones presidenciales. Se ha irradiado un poco a otro tipo de elecciones. Digamos, uno puede ver en los estudios de derecho comparado que es importante realizar este tipo de, digamos, de insertos al ordenamiento jurídico, pero temporales, porque puede llegar a ocasionar también problemas. Es decir, es buena la financiación preponderantemente estatal, ¿sí? Los partidos funcionan con recursos del Estado. No puedo olvidar esto. El funcionamiento de los partidos y movimientos políticos es del Estado. El Estado participa para su financiación. Las campañas políticas también pueden tener esta importante ayuda del Estado, que es la que se materializa con la reforma que hoy día se nos presenta. Y fundamentalmente uno puede decir sobre el voto obligatorio también muchos temas y alusiones al derecho comparado. Chile tenía en su momento, y acá hay un estudio muy importante del Observatorio de la Universidad de Rosario sobre cómo es el voto obligatorio y qué fue lo que pasó en Chile. Se dice que elimina el voto obligatorio, digamos, la corrupción al sufragáneo. Esto no tiene evidencia empírica que se pueda demostrar. El voto obligatorio, como consecuencia de su aprobación, traería muchas falencias también en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, porque recuerden ustedes que hay unos mecanismos de participación ciudadana que si se supera el umbral, pues puede llegarse a aprobar lo que trae ese mecanismo de participación ciudadana. De manera que resulta ser nocivo si hay personas que no quieran participar en un mecanismo de participación ciudadana, ya sea referendo, consulta popular o plebiscito, pues podría dársele a partir de esa obligatoriedad esa aprobación que debe tener para que esas normas que están poniéndose presentes pues puedan surgir a la vida normativa. Entonces, creo que el tema del voto obligatorio
sí no es consecuente con nuestra dinámica. Chile, cuando lo abolió en el año 2012, se dio cuenta que la participación disminuyó del 85% al 49%. Es decir, la gente votaba porque lo obligaban. No era porque quisieran participar en la formación del poder político, era porque los obligaban a votar. Entonces, creo que estas repercusiones sobre el voto obligatorio, que creo que ya se eliminó de los primeros debates, pero veían notas de prensa que tal vez quieren rescatar nuevamente lo del voto obligatorio, con esas nefastas exactos, ya lo demás. Esto, digamos, son las reflexiones que tengo como magistrado del Consejo Electoral. Tengo que ser cuidadoso y por eso no me meto tanto a hacer análisis del terreno propio, porque más bien me voy al derecho comparado, por si algún día tengo que fallar sobre algún caso que se nos someta a consideración. Muchas gracias. Bueno, doctora, entonces vamos a entrar en la segunda parte de este panel. Vamos a estudiar entonces ya a manera más específica algunas instituciones puntuales. Y esta vez lo vamos a hacer al revés, empezando con los caballeros. Doctor Altos, sin meterlo en problemas, pero ya con un poquito más de nivel de detalle, voto obligatorio y ampliación de periodos. Es interesante la propuesta, sobre todo, como ya dije, el voto obligatorio sí tiene estas observaciones. Creo que no es conveniente. Colombia es un país que nunca ha tenido el voto obligatorio. Nuestro país se basa más bien en una inscripción obligatoria y en un padronamiento que termina siendo el lugar de votación donde la persona inscribe en su cédula. Frente a la ampliación de periodos, de golpe sí hay que dar un debate, porque Colombia ha sido siempre un país, como lo dijimos ahorita, no reeleccionista. Entonces, para evitar esos efectos de la reelección fundamentalmente es nociva cuando al presidente pues se le da, con todos sus poderes que tiene, la facultad de que pueda gobernar por otro periodo adicional, y esto pues Colombia ha sido muy celoso con ello, tanto que solo un presidente en el siglo pasado fue reelegido y pues en este siglo II, como lo mencionamos. Por eso creo que si no hay reelección, el lema de los mexicanos es muy claro: sufragio efectivo, no reelección. Y entonces ellos se dieron a la tarea, los mexicanos, de ampliar el periodo, y lo ampliaron a 6 años. El periodo de los mexicanos, de todas sus autoridades que se eligen popularmente, es de 6 años, es decir, el presidente está 6 años en el poder, los congresistas también se van turnando entre sí porque se va eligiendo por terceras partes, y lo propio sucede en las federaciones. ¿Qué pasa con el voto, con la ampliación del periodo? Que podría dar pie a que ciertos planes de gobierno pues se puedan materializar de mejor manera. Creo que eso podría, digamos, convenirle al país, la medida que puede que haya unos gobiernos buenos, unos gobiernos que se puedan premiar con esta ampliación del periodo. Pero sí creo que está muy incipiente el terreno para la aprobación de esto, porque también daría pie a que otros cargos públicos se ampliaran. Si va a ser solo sobre los cargos de elección popular, esto no vería problema que se ampliara siquiera de 4 a 5 años. Yo creo que sí podría ser conveniente. Pero ya darle un manejo adicional, 6 años, pues creo que entraría a romper nuestra Constitución y a cambiarla integralmente. Gracias, doctor Altos. Doctor Augusto, quiero preguntarle por esas dificultades que se generan de armonización entre la Convención Americana y nuestra Constitución política, y pues ahora posiblemente en el futuro reformada con esta reforma. Bueno, ese es un tema muy espinoso desde el punto de vista jurídico. Lo que yo quiero manifestar es preocupaciones, y habría que ver de qué manera se diría esta cuestión. Puesto que, de acuerdo con la conclusión y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de la norma, solamente se puede remover a un elegido en un cargo de elección popular mediante una sanción de naturaleza.
Entonces, bueno, ahora se da el paso en este proyecto de modificar el artículo 40 en el sentido de que, con excepción de las sanciones de pérdida de investidura, las limitaciones de derecho de la persona solo podrán ser proferidas por la autoridad competente en proceso. Bueno, el hecho de que se excepcione la pérdida de investidura ya entonces crea un problema. Es que la sanción de pérdida de investidura le pone el Consejo de Estado a los tribunales administrativos, que si bien son jueces, no son jueces penales. Entonces no se resuelve enteramente el problema. Y pues si hay que seguir profundizando en la armonización de la Constitución americana en esta materia, pues entonces habría que suprimir la sanción de pérdida de investidura. O habría que pensar en trasladar la sanción de pérdida de investidura a la sala de casación penal de la Corte Suprema. Y así entonces comenzaría un fenómeno de penalización del derecho electoral que me parece verdaderamente indeseable. Porque por esa misma vía ocurre que el contencioso administrativo puede anular elecciones cuando se encuentre contrarias a la legalidad. Y esos procesos de anulación de elecciones pues tampoco son de naturaleza penal. Y entonces, ahí habría un problema entonces de inconvencionalidad también. Circunstancia que llevaría entonces a liquidar la sección quinta del Consejo de Estado de una parte y a crear una jurisdicción electoral dentro de la jurisdicción penal. De manera que se penalizarían todos los procesos electorales. Todo eso me parece un panorama muy preocupante en la medida en que en Colombia tiene una tradición de más de 100 años del contencioso electoral. Y de otra parte, la pérdida de investidura, que es una institución muy original, es, creo yo, uno de los grandes hallazgos de la Constitución del 91. En su conjunto, lo que yo percibo es entonces que se estaría dando el camino hacia una futura impunidad de violaciones electorales, porque no habría manera de remediar en la práctica elecciones contrarias al régimen o elecciones que incluso se hayan producido por medio de todo tipo de fraudes, porque solamente un juez penal podría pronunciar una sentencia que invalide una elección en esas condiciones. Y ya sabemos de cuán morosa es la jurisdicción penal. De tal manera que si un juicio de esos en 2 instancias va a durar 10 años, pues será completamente ineficaz, dado que entre tanto irregularmente elegido habrá desempeñado. Me parece que la Corte no argumentó bien el tema, tuvo la ocasión y habría podido manifestar unas razones mucho más sólidas, más importantes para afirmar el derecho que tiene Colombia de preservar su institucionalidad en esta materia y para demostrar que en realidad no habría estrictamente una violación de la Constitución. Ese es ya otro debate que habría que dar. Y habría tal vez que Colombia debería tal vez promover una aclaración, una modificación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta los nuevos argumentos que se pueden aducir para salvar estas instituciones nacionales que están Gracias, doctora Augusto. Doctora Samira, entonces, ¿financiación preponderantemente estatal, sí o no, o sí, pero no así? Bueno, la figura de la financiación preponderantemente estatal está en la ley 996 de 2005, digamos, es la figura que aplica para las elecciones presidenciales. Sin embargo, digamos, ¿cuál ha sido la tendencia? Que esa financiación preponderantemente estatal o acudir a los anticipos como una manera para ir garantizando el desarrollo de las campañas, pues pocas veces se dan esas solicitudes de los anticipos. Y se da primero porque no hay disponibilidad presupuestal, porque hay que cumplir con unas reglas para poder acceder a esos anticipos. Entonces,
si vamos a adoptar este tema de la financiación preponderantemente estatal, es importante también revisar las disposiciones que están actualmente vigentes y revisar el proyecto de código electoral para armonizar todo este tema de la financiación preponderantemente estatal. Hoy en día, digamos, la regla general ha sido la reposición de gastos de campaña, es decir, post elecciones. Y como les decía, muy pocas organizaciones políticas hacen esa solicitud de anticipos por estos inconvenientes. Inconvenientes, y pongo el ejemplo, lo que sucede ahorita en las elecciones de Congreso. Digamos, como está fijado, digamos, está un poco previsto como se hizo en el acto legislativo 02 del 2021 para las circunscripciones transitorias especiales de paz. Y es que todas las campañas pues van a tener derecho a esos anticipos, ¿sí? Digamos, a esos anticipos. Como está hoy previsto es quien lo solicita. Pero resulta que esa entrega de anticipos tiene unas condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que si se mantienen esas condiciones que hoy existen en las disposiciones como la ley 1475, el artículo 22, exige la entrega de una póliza de garantía, una póliza o una garantía bancaria, pues vamos a llegar o se va a presentar lo que pasó en el Congreso de la República. No había pólizas en el mercado. Entonces, si bien estuvo la disponibilidad presupuestal, el giro de recursos estuvo muy dificultado por esa falta de garantías bancarias, por esa falta de pólizas, porque los productos en la marcha no se habían creado. Se puede adoptar una serie de medidas con el Ministerio de Hacienda, en fin, vamos para lograr poder expedir esas pólizas. Entonces, digamos, estos son temas que hay que revisar. Otro de los temas que se habla de una financiación preponderantemente estatal, recursos del Estado. Entonces, el riesgo de si se mantienen estas exigencias, pues puede hacer que al momento en que termine el periodo de campaña electoral, ni siquiera hayan llegado los recursos como ha venido pasando, que llegan el día antes de las elecciones. Entonces pasó con las circunscripciones transitorias especiales de paz, que cuando recibieron los recursos fue a empezar a pagar, pero durante el periodo de campaña pues no tuvieron recursos. El segundo punto que se establece es el tema de, se mantiene esa financiación preponderantemente estatal, se mantiene el tema de la financiación privada. Nosotros somos un sistema mixto, tenemos un sistema mixto de financiación, tanto estatal, anticipos y reposición de gastos de campaña, y también una financiación privada. Una financiación privada que viene de aportes de particulares, ya sean personas naturales o jurídicas, aportes que provienen también del propio candidato, de sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, créditos y también, digamos, de lo que se llama transferencias de los partidos que hacen también de los recursos privados que reciben los partidos. Entonces los partidos pueden hacer transferencias de esos recursos privados, no de los estatales, solo de los privados, para poder apoyar esas campañas, y también de recursos que se habla, digamos, de que puedan provenir, digamos, de unas actividades que realicen los candidatos para recoger como venta de folletos, en fin, para poder, digamos, recoger recursos. En el proyecto se habla de financiación privada que va a ser administrada por los partidos. Hay un tema y es que no hay un límite a esa financiación privada, que es lo que, digamos, genera, digamos, hoy en día tenemos un 10% de esa financiación sobre el tope de gastos de campaña. También se elimina del 109, de la propuesta de la modificación del 109, lo que trae la actual norma, y habla de los topes de gastos de campaña. Aquí desaparece el tema de topes de gastos de campaña. Entonces, si bien hay una financiación preponderantemente estatal y hay una financiación privada, creo que nosotros no estamos todavía preparados para tener unas campañas abiertas, sin topes, con lo que se ha venido hablando, temas de narcotráfico, lavado de activos, etc. Entonces es importante mantener el tema de topes de campaña y mantener unos topes privados, vamos a esa financiación. Hay un tema, y esto también se presentó, y lo comentaba con el doctor Augusto antes de entrar, y es que habla que esos recursos de financiación anticipada vía anticipos y los privados harán parte, digamos, de lo que es los recursos del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales. El Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales fue creado en la Ley 130 de 1994 y fue creado como un sistema de cuentas adscrito y administrado por el Consejo Nacional Electoral. La responsabilidad que tiene el fondo es administrar esos recursos, generar los pagos de la reposición de gastos de campaña y generar el pago de funcionamiento de los partidos. Pero este fondo no tiene personería jurídica y es uno de los temas que se vino presentando también con las circunscripciones transitorias especiales de paz.
Para las circunscripciones transitorias especiales de paz se decía que cualquier persona podía hacer unas donaciones privadas y las entregaba al fondo de financiación. Y el fondo debía hacer una distribución por partes iguales entre todos los candidatos a las circunscripciones transitorias. Aquí, ¿qué nos dice? El fondo los recibe y los entregará al partido, el partido los administrará y quien haga la donación pues podrá indicar para quién va dirigida esa donación. ¿Cuál es el problema? Que al no tener personería jurídica, el fondo no tiene la capacidad de recibir esos recursos. Ese es el primer problema y ya viene desde el acto legislativo 02 del 2021 con circunscripciones transitorias de paz y ese es uno de los, digamos, de los temas que hay que revisar en esa redacción. ¿Por qué? Porque los recursos del fondo vienen de un rubro especial que se le da a la Registraduría Nacional. Entonces, vienen unos recursos especiales para financiación de partidos y campañas electorales. ¿Qué pasa cuando entran los recursos de financiación? Incluso uno de los temas que sucedió es, esos recursos, claro, son recursos del Estado, se entregan, nosotros vamos ejecutando los recursos y se va haciendo un seguimiento a esa ejecución. Pero con los recursos privados habría que abrir unas subcuentas del Estado para poder que esos recursos ingresen al Estado y bueno, el fondo no tiene esa capacidad para poder recibir, digamos, esos recursos, porque no tiene esa personería jurídica. E incluso hoy el Consejo Nacional Electoral tampoco tiene esa personería jurídica, entonces no lo podría recibir. Entonces aquí viene el primer inconveniente. ¿Cómo van a ingresar esos recursos? ¿Cómo va a ser esa distribución de esos recursos o el envío de esos recursos si nosotros no los podemos recibir? Entonces ese es uno de los temas que es importante revisar en el marco de esa financiación. Vamos a ver el tema de esa financiación. Y otro de los temas también es que se elimina el tema de la publicidad del uso de esos recursos. Hoy en día, en el artículo 109 establece esa obligación tanto de candidatos como para partidos, movimientos y grupos significativos de hacer pública los ingresos de sus campañas electorales, sus gastos electorales. Incluso la ley establece una rendición de informes de ingresos y gastos ante las campañas electorales. Entonces, aquí desaparece esa rendición pública. ¿Cómo se hace hoy seguimiento? Digamos, como lo mencionaba la doctora Alejandra, el Consejo Nacional tiene una herramienta que se llama software aplicativo Cuentas Claras, que los invito también para que ustedes hagan seguimiento a las campañas electorales, donde ustedes pueden consultar a sus candidatos, incluso los gastos que realizan los partidos políticos, ustedes pueden ir verificando cómo se va dando esos ingresos y gastos en las campañas. ¿Sí? Pero hoy desaparece ese tema. Entonces, ¿en dónde queda también esa función de inspección, vigilancia y control? Porque al desaparecer esa rendición pública, pues no habrían, digamos, como unas herramientas para poder ejercer esa vigilancia y ese control sobre los recursos que ingresan. Porque pues si bien sí se habla, entran los privados a través del fondo, pero volvemos a lo mismo. Cuando salen del fondo, ¿cómo se van a utilizar esos recursos? Y eso también hay que hacerle un seguimiento y hay que llevar a cabo un control y la ciudadanía también debe conocer cómo se van a utilizar esos recursos. Y otro de los temas es lo que establece también digamos, una de las propuestas, y es que hoy el tema de la financiación política, pues lo que buscan es que ya no se vea como un conflicto de intereses. Entonces, como ya, digamos, creo que se debe mantener el tema de los conflictos de intereses respecto a la financiación de las campañas. Porque ¿cómo vamos a eliminar que yo impulse proyectos de una persona que me estaba financiando campañas? Porque de alguna otra manera, sí, no entró directamente a la campaña, pero entró de partido, igual recibí financiación. Entonces creo que ese tema no puede desaparecer y que también hay que revisar. Y estos temas también de la financiación, la manera como se plantea ahora cambiar una financiación preponderantemente estatal, efectivamente hay que armonizarla con el proyecto del código que se está adelantando, hay también todo el tema de la rendición de cuentas y también hay que entrar a hacer unas reformas a lo que hoy son las leyes de partidos y movimientos políticos en materia de financiación, porque van a cambiar, digamos, con esa financiación preponderantemente estatal, que hoy solamente está fijada para campañas presidenciales, va a cambiar para las otras tipos de campañas. Gracias, doctora Samira. Doctora Alejandra, para cerrar con broche de oro, sus comentarios finales y su opinión sobre el tema de la propuesta de regulación en materia de listas cerradas. Desde que se ha leído la propuesta.
lado de la mesa. Bueno, obvio, ni en esa esquina. ¿En qué va? Vamos en lo siguiente. Estamos hablando de una reforma constitucional, ¿no? Entonces ya pasamos, entró por 12, entra por Senado. Comisión primera de Senado, pasó a plenaria de Senado. Entonces, en política hay un dicho buenísimo y es: uno no le niega nada a nadie en la primera vuelta. Vamos en la primera vuelta, a nada. ¿Qué se le ocurra? Se le mete, porque después empezamos. Y hay una segunda costumbre en el ejercicio de la política. Uno va dejando preposiciones sobre todo. Quiero que los gatos vuelen, quiero reelección, quiero volver esto a un país monárquico, todo lo que me fue. Porque eso es lo que me permite revivir los temas después. Pasamos comisión primera, Senado, plenaria. Senado, y hoy, en este instante a las 11 de la mañana, empezaba el debate en comisión primera, Cámara de Representantes, y pasa después a plenaria de Cámara de Representantes. En la primer tramo, todo lo que se les adelantó que en la primera vuelta no se llega a nadie, en el primer tramo del Senado, ahí sí se armó la de Dios es Cristo. Y se armó la de Dios es Cristo porque empezaron a hacer una propuesta de reforma. Era completamente paradójica. Entonces, ustedes se acuerdan lo primero que les dije, que tenía sensatez. Voy a utilizar la palabra lista abierta porque es totalmente se conoce. Cerrada. Quiero que piensen como los políticos. Hoy para esta lista. Vamos a cerrar la lista. Regla hoy. 30% de mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo te llamas? Marcela. Marcela 7, 8 Erika, 9 y 10. Aquí me quedaron. Hasta aquí me quedaron elegidos en esta lista, ¿no? Entonces ahora los voy a decir, se los voy a cerrar. Y adivinen qué. Están cumpliendo con las 3 de mujeres, ¿no? Marcela, Laura, Erika, y todos ustedes están sentados hasta aquí, no vamos cada uno. Vamos a la comisión primera. Vamos a cerrar la lista, 50% mujeres. ¿Y ustedes qué me dicen? Tan pila, Alejandra, ¿no? ¿Cuáles son los 5 que vas a sacar? 1, 2, 3, 4, 5, para meter otras 2 mujeres. Alejandra sabe demasiado. Oh, no soy, yo soy senador. ¿Yo no? ¿Qué es entonces lo que empiezo a hacer? A negociar. ¿Qué es lo que empiezo a negociar? Vean lo que estoy haciendo. Ya les conté. ¿Qué es un yunque para una negociación de una lista cerrada? El tema de incluir la paridad. Porque vean la cuenta que les acabo de hacer. 5 de estos señores salen, de estos señores salen 3, porque ya tenemos, hay 3 mujeres. No, salen 2 de estos señores. ¿Para qué entren 2 mujeres? Y así va a pasar entre las listas de todos los partidos. Muy bien. No aplica para la próxima elección. ¿Por qué? Pues mi marco que pueda. Pues me va a hacer sacar, ¿o qué? A mí me cierran la lista conmigo adentro. ¿Qué es la primera excepción que empiezan a poner? Y ahí es donde empieza que Dios es Cristo. Y se empieza a armar en la trifulca en la que debe estar en la comisión primera de Cámara de Representantes. Esto no va para el 2026. Regla del 2026. ¿Qué se me ocurre? Si yo quiero que a mí me dejen, pues van a sacar estos 2 de acá, yo estoy aquí en estos 2. No aplica, vamos a aplicar exactamente los mismos criterios como los que quedamos elegidos para las elecciones del 2022. ¿Eso qué significa? Que vamos a mantener el criterio cerrando el piso del 50% de las mujeres, que es de los activos. En un transitorio me dice, vamos a aplicar los mismos criterios. ¿Eso qué significa? Que vamos a cerrar las listas con la misma regla, al menos el 30% de mujeres, y la cierro, no soy. Hasta donde llegamos, nosotros vamos a ser los primeros de la lista. Pero me están cerrando la lista. Ahora tengo un problema de aquí a la luna de cosas. ¿Ustedes creen que la reflexión del voto obligatorio lo están haciendo por una idea republicana de que por ser ciudadana colombiana
y tener derechos y pagar impuestos en Ciudad C, debo tener yo la obligación de ir a votar. ¿Cuál es la meta que están haciendo? ¿Qué es lo que me jala la lista y me jala estas 10 bancadas? Que aquí sale todo el mundo con la plata que tiene en el bolsillo, legal o ilegal, a conseguir los votos. Aquí salimos nosotros, los que ya estamos aquí sentados, con la plata que tengo en el bolsillo, con lo que estoy consiguiendo relaciones en el Congreso, a conseguir los votos. Yo necesito el voto obligatorio, necesito el voto obligatorio. ¿Por qué? Porque mi cálculo es, cierro la lista, no puedo utilizar, se me dificulta utilizar los otros mecanismos que tenía para conseguir adeptos. Estoy pensando mal. Bueno, clientelismo, compra de votos. Nosotros ya sabemos, tenemos una esperanza de que vamos a salir porque ya salimos. Necesito subir el universo que vota, el censo de votación efectiva, para poder garantizar que logremos entrar por lo menos hasta nosotros. Porque lo que sí se ha demostrado numéricamente es que cuando cerramos las listas, como se quitan los incentivos de el clientelismo, la compra de votos, etcétera, inclusive que yo cojo y digo, hombre, a mí como me gustaba el señor Bassett, pero el señor Bassett no lo pusieron de 40 en la lista, ya, qué pereza, no voy a ir a votar, porque el señor Bassett no va a salir, entonces me quedo en la casa. Entonces lo que necesito es poder poner voto obligatorio en ese cálculo para poder subir la votación y mantener el cálculo que estamos haciendo hasta los 10. Al menos. Pero además, ¿qué necesito? Entonces ya vieron el primer transitorio, ¿no? Para el 2023 nos vamos como estamos. ¿Cuál es tu democracia interna? ¿Cuál es tu inclusión de las mujeres? Saludos, nos vemos. Van a garantizar lo que estamos. Pero la segunda es financiación de las campañas. Muy bien. Voy a hacer unas notas frente a lo de votación. Y aquí lo estoy pensando como observador electoral, obviamente no como autoridad. Los procesos electorales en Colombia no están organizados para que vote la totalidad de la población. No están organizados. ¿Eso qué implica? Una reingeniería total en distribución de puestos de votación, en distribución de mesas de votación, y además, ¿qué implica? Cambiar completamente la lógica de la organización electoral en Colombia. ¿Cuál es la lógica de la organización electoral en Colombia? Yo voy a puesto de votación. Yo voy. ¿Cuál es la lógica en otros países de la organización de los procesos electorales? La democracia lineal. Es decir, en mi edificio, que tiene 4, no sé, torres de apartamentos, allí tengo un puesto de votación. Pero no solo eso, ojo, porque es que siempre pensamos en Bogotá, en Medellín, Cali, Barranquilla, Tuluá, Ibagué, hasta Melgar. Pero ¿y qué pasa con la gente que tiene que mover en voladora? Que tiene que llegar a un puesto de votación y queda 6 horas. Recomiendo ver una sentencia de la Corte Constitucional que apenas acaba de salir, que tiene que ver además con el tema de acceso a los puestos de votación del proceso de representación. Entonces, reflexión a parte 1, necesitamos toda una reingeniería para poder hacerlo del voto obligatorio. Aquí no estoy hablando, digamos, de una postura ni ideológica ni filosófica sobre todo, después hablamos de filosofía. Toda una reingeniería de materia electoral. Y 2, necesito una mayor distribución de los puestos de votación, porque si doy como obligatorio el voto, no lo puedo hacer en incentivo, te tengo que poner una sanción. Sanciones que como en Ecuador o en Bolivia. No votas, no tienes derecho a abrir una cuenta corriente. No votas, no tienes derecho a trabajar con el Estado. No votas, no tienes derecho a pasaporte ni a temas. No votas, te voy disminuyendo casi que todos los beneficios que tienes como ciudadano para que de verdad sea un costo. Pero resulta que como nuestra forma de organización de los procesos electorales no parten de la lógica de que la democracia va, sino que como ciudadano llego, lo que podríamos estar poniendo, si no hacemos una reestructuración antes, es una carga excesiva a los ciudadanos que no solamente viven lejos, no solamente les sale costosísimo el transporte, no solamente no tienen incentivos para ir,
sino que además lo que estamos sancionando. Otros dirán, como me decían en Bolivia, a esa no importa, igual esa gente tampoco ni tiene cuenta bancaria ni saca pasaporte, y también digo, bueno, ahí ya vemos partido, así, cada cual verá cómo se siente como ciudadano y pasa. Ya cerré la lista, pero entonces ustedes están ahí. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Dejo financiación de acción. ¿Quiénes son los únicos que les interesa entonces meterle recursos a la lista? ¿Hasta aquí? Yo no, hasta aquí. Bueno, ya saqué dos. Hasta aquí porque yo metí mujeres. No, pues yo necesito la financiación estatal, ok. Me voy a echar yo sola encima de la carga de la lista financieramente. No importa, puedo ser charo, digamos, puedo ser una familia de muchos recursos, mucha plata, como antes eran, no sé, los ates. Ya no tampoco. Financiación estatal. ¿Qué es? Entonces, nos disfrutando y todo nos va cambiando, ¿no? Entonces, primero entonces decían, la primera redacción salió rarísima porque era preponderantemente estatal y preponderantemente, digo, pública y privada. Pues uno no puede ser al mismo tiempo archivajito. Entonces ya la arreglaron, 80% estatal, anticipada y 20% privada. Entonces aquí es donde yo digo, muy bien, utilicemos ¿qué? Sentido común. Usted me está diciendo que está cerrando la lista. Ya me puse un transitorio. Vamos a hacer los dos comerciales. Tengo una lista cerrada, 50% mujeres. Me está diciendo que me entrega los recursos con anticipación, que si tiene, y tienes toda la razón, hay que hacer unas reformas porque para poder entregar esos recursos con anticipación, necesito poder crear los mecanismos para poder entregárselos a las organizaciones políticas, que debería ser cualquier personería jurídica. ¿Qué hacemos con los grupos significativos de ciudadanos? Uy, vuelve y hablo la discusión y nos vamos para otra reforma porque esa tiene de largo y de ancho. Para ver cómo les entrego a ellos, porque entonces hacemos lo que estamos haciendo en Colombia, y es que yo le cojo y le pido, le entrego a los bancos, a las empresas privadas, la posibilidad de la democracia de este país, porque se nos ocurrió maravillosamente que para poder recibir un anticipo tengo que sacar una póliza por el valor real de la plata que voy a recibir. Y entonces el banco me dice, no, mi vida, ¿usted sabe qué? Resulta que usted es una persona de alto riesgo porque hace política. Muchísimas gracias, póliza no existe. Y entonces, ¿quién me sacó del juego de la política? La empresa privada. Y eso tendríamos que revisarlo si nos vamos para allá. Tendríamos que ver cuáles son los requisitos. Otra reforma que está ahí contemplada. Pero entonces después me hice una cosa absolutamente loca. Nos vamos encerradas. Me entregas la plata anticipada. 80% anticipo. 20% privado. Y ahí es donde empieza nuevamente a aparecer. 20% a quién. Yo la verdad no he entendido la redacción del artículo. Estoy en comprensión de lectura completa. No la he logrado entender porque yo no entiendo si se la dará al fondo de campañas, pero dice que la administra el partido. Entonces yo no sé si se la dan al fondo de campañas, el fondo de campañas se la da al partido. A su cuenta, o sea, sí, ahí al final no queda claro ese término. Pero con algo saldrá. No lo voy a entender. ¿Qué es lo que quieren hacer con eso? La película es la siguiente. Hoy tenemos todo el andamiaje montado. Puede que no funcione como queremos, pero el andamiaje está montado para que cada uno de los candidatos haga la rendición de cuentas. Lo que estamos haciendo aquí es pasando la responsabilidad del partido político. Carita feliz, estoy entregando anticipados recursos del Estado, que son sus impuestos, y los míos, pues que responde el partido. Tiene personería jurídica, tiene que tener un equipo contable, es decir, tiene un presidente, una junta directiva, me responde el partido. Entonces, yo voy a darle la plata allá, que esté en el lugar 40, y entonces, ¿qué va a hacer Jan? Si acabó de desmontar lo anterior, va y saca una cuenta, y entonces tiene una cuenta, todos estos no tienen cuenta, pero Jan sí. Y ya ahí no me queda claro cómo van a vigilar en el fondo de campañas, qué ni cómo, porque la redacción tampoco se quiere. Y adivinen cuál es lo mejor, es que nunca lo hicieron su Congreso, nunca ven mal de su Congreso. Y entonces cogen y dicen, dan toda esta vuelta, ¿no?
no se aplica en el 2026, porque vuelven a armar la lista como quieren. Nada más se va a aplicar en el 2030. ¿Y sabe qué dicen? Que para el 2034 todo vuelve y queda como está ahora. Es decir, puedo tener listas abiertas y puedo tener listas cerradas. Dimos una vuelta en financiación impresionante que van a requerir una cantidad de ajustes, empezando por la personalidad jurídica. Hago un paréntesis. El tema que no las hayan integrado a las listas de las instituciones transitorias especiales de paz, igual que a las FARC, hace 5 años, cuando se presentaron la primera vez los recursos de anticipo, fue una decisión política. Se hicieron los locos y tomaron del pelo. No la quisieron entregar. Y lo de la CITREC fue que no la quisieron entregar. Desde el año pasado se les había dicho, esto mismo ya pasó con la FARC. Aquí tiene que entrar el Banco Agrario. No querían las circunscripciones transitorias de paz. Y uno nos veía, oye, tú tienes que hacer algo en el Ministerio de Hacienda. Ay, yo ya lo hice, ya te mandé una carta. Y entonces uno nos veía ping, pong, con una decisión política de no hacer nada. ¿Qué formato constitucional les toca hacer? Si uno quiere, lo puede. Pero toda esta vuelta que acabamos de dar para tener listas cerradas, me aplaza lo de la democracia interna. Me enreda lo de la financiación de las campañas porque al fin no queda claro en últimas qué es lo que quieren hacer con eso, pero me bajan los estándares de rendición de cuentas. Y después me dicen que en 2034 pues volvemos y nos encontramos aquí en las mismas que estamos. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Absolutamente claro. La diosa María Motiv se acuerda de que era lo que buscaba, nos suena bien, pero la vuelta que usted está dando, la verdad, esa vuelta sí la está demasiado larga, pasa por una reforma constitucional que es algo absolutamente serio. A volver a caer parados como estamos ahorita, literal 360 grados. Y lo del artículo del 23.2. Digo, yo sí creo que ese articulito pasaba por ahí. ¡Ay, venga! Esa discusión, si es una discusión que en este país tenemos que dar, yo creo que va a ser muy difícil que se diga para la de ustedes en algún momento cuando se haga ahora. Con amigos vamos a ver. Y es que vamos a hacer con la Procuraduría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el papel de verdad de la Procuraduría? La reforma de la Procuraduría, la verdad, es un chiste irrespetuosa. Ahora tomo la decisión de que yo sí puedo penar con asesores privados. Digamos, es irrespetuosa con el país, es irrespetuosa con la Corte Interamericana, es irrespetuosa con el FARC. Y esa es una discusión tan de fondo que ese artículo, uno nunca sabe, porque es que le pasó a Petro, ¿no? Digamos, aquí sí es tener absolutamente claro cuando uno puede tener una entidad que cercena derechos políticos y de una manera que uno no tiene muy claro si se hizo el derecho. Pero no creo yo, la verdad, que eso pueda avanzar porque metería en un rollo muy, muy fuerte en términos de reformas. Lo del año, coincidimos completamente. 4 años en este país, la verdad, para alcaldes, para gobernadores es muy difícil. Un año gobiernan con otro programa de gobierno, un presidente casi un año gobierna con otro plan de desarrollo, con otro presupuesto. A mí me parece muy interesante, pero eso también implica, y ahí en esta reforma no debe estar, porque eso implica pensar completamente cuál es la arquitectura institucional. Nosotros ya tuvimos un desequilibrio en la arquitectura institucional de este país que nos costó muchísimo en términos democráticos, que fueron las reelecciones. Aquí vamos a volver a hacer lo mismo porque hay unos cargos que se derivan de las elecciones a Congreso, Presidencia, y en el nivel local lo mismo. Entonces yo no puedo coger y decir que el presidente de la República va a tener un periodo de 6 años y no me pregunto qué va a pasar con la Fiscalía, qué va a pasar con la Procuraduría, qué va a pasar con las altas cortes en términos de nominación también para las altas cortes, o si estoy en el nivel local, qué va a pasar con la Contraloría, por ejemplo, qué va a pasar con una veeduría. Entonces, esa es otra reforma que escoja lápiz y empiece a pensar el país de cómo vuelve y equilibra lo que está modificando con una idea que a mí no me parece. Digamos, creo que periodos de 5 años son periodos que son interesantes, pero esa no es una discusión que como la están despachando ahorita,
como venga, cerremos la lista y de una vez ampliamos un año, pero ¿sabe qué? De paso, ajustemos la Constitución al fallo de la Corte Interamericana, y entonces ahí vamos saliendo en una reforma que debe tener 4 artículos. Pero no es una reforma, digamos, donde uno coge y dice, es que te estás jalando todos los temas de manera seria. Por eso yo preferiría que se quedara en una reforma de los partidos políticos, que la discusión la cerráramos al tema de la democracia interna, financiación, con las listas cerradas, los temas de inclusión en la representación, porque hay otro tema que es divino. Entonces hablamos de limitar las listas, ¿no? ¿Y qué hacemos con los tribunales? Pero si yo digo a preguntar por eso en el Congreso de la República, ya soy yo toda la reforma. Entonces, lo que hicimos todos. Esa la daremos después y la daremos con la Corte Constitucional cuando se conforme una lista que dice mitad hombres, mitad mujeres, y llegue un binario y diga, ¿y yo? Porque además están debidamente identificados en la cédula. No estoy hablando de alguien que dice soy no binario y no. Sale con el cupo de no binario, igual que sale con trans, pero la población trans no tiene el problema. Un hombre que hizo el tránsito, una mujer que hizo el tránsito, tiene derecho al cupo frente al que hizo tránsito. El no binario, constitucionalmente, no podemos excluir de la representación política. El comentario está cerrado. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por sus comentarios. Creo que nos gozamos este debate sobre la propuesta de reforma política y a ustedes gracias por acompañarnos. Gracias. Están dando tanto en una comedia.